Cortés. Estoy en el grupo 002 de Inteligencia Artificial y Redes Neuronales. Les hablaré sobre las redes neuronales artificiales. Bueno, primeramente, algunos de los inicios de las redes neuronales. Esto dieron inicios entre 1950 y 1960, donde el científico Frank creó la perfecta unidad donde nacería y se pertenecerían las redes neuronales artificiales. Un perceptrón toma varias entradas binarias, como pueden ser por uno, por 2, por 3 o más, y produce una salida binaria. Sus principales usos son decisiones binarias sencillas o para crear funciones lógicas como las compuertas, como muchos las conocemos, como OR, AND y demás. En 1965, el multiplayer perceptron es una ampliación de la percepción de una única neurona a más de una. Además, aparece el concepto de capas de entrada, oculta y salida. En los años 80, el aprendizaje autónomo tomó varias ramas, como pues las redes neuronales sigmoides. Las llamadas neuronales sigmoides permiten que las entradas, en vez de ser ceros o unos, puedan tener valores reales. Las neuronas vías, ahora las salidas, en vez de ser cero o uno, serán en formas de ecuaciones, donde D será la función sigmoide definida. También existieron las redes feed-forward, que se les llama así a las redes en las que las salidas de una capa son utilizadas como entradas en la próxima capa. Esto quiere decir que no hay loops hacia atrás, siempre se alimenta de valores hacia adelante. En 1986 existieron los backpropagation, que esto hizo posible entrenar redes neurales de múltiples capas, calculando el error obtenido en la salida e ir haciendo ajustes pequeños. En 1997 existieron las Recurrent Neural Network o Long Short Term Memory, que consisten en unas celdas de memoria que permiten a la red recortar valores por periodos cortos o largos. En 2006 existieron los DBN, es decir, los Deep Memory Networks, que son modelos con profundidad. Y en 2014 las Generative Adversarial Networks, que son generadores a aprender a producir nuestros más realistas, y el discriminador aprendizaje a distinguir entre datos reales y muestras artificiales. El auge y caída de las redes neuronales artificiales. Bueno, como se mencionó anteriormente, pues más que nada esto es más detallado en temas como una línea del tiempo. El renacimiento de las redes neuronales de la inteligencia artificial se debe en parte a la ley de Moore. A lo largo de este tiempo, el poder de cómputo se ha duplicado cada 2 años. Para el año 2010, este factor ya alcanzó más de 1 millón de veces desde 1970. Durante los últimos 6 años, los resultados de la inteligencia artificial han sido abrumadores. Se han logrado programas de inteligencia artificial como lo son entender el idioma natural hablado, manejar un automóvil de manera autónoma, reconocer el contenido de imagen complicada, reconocimiento facial o componer música y realizar pinturas. Algunos tipos de redes neuronales artificiales que podemos llegar a conocer son por número de capas, es decir, que generalmente son las más sencillas de hacer. La capa de entrada también podría considerarse una capa, pero al hacer cálculos no se tiene en cuenta a la hora de clasificarse. La capa de entrada se conecta a la capa de neuronas de salida que realizan determinados cálculos. Al igual, las neuronas tienen la posibilidad de realizar conexiones, realimentación, ya sea entre neuronas de una misma capa o de diferentes capas. La realimentación permite que las redes neuronales recurrentes tengan memoria. Por tipos de conexiones, es decir, las neuronas tienen la posibilidad de realizar conexiones de realimentación, ya sea entre neuronas de una misma capa o de diferentes capas, al igual que no existe una realimentación y por lo tanto carecen de memoria. Este tipo de red neuronal no están utilizadas. Sin embargo, las redes neuronales recurrentes y no recurrentes también utilizan algoritmos en común. Por grados de conexión, a lo que son las redes neuronales totalmente conectadas, donde las capas anteriores y las posteriores están totalmente conectadas. La totalidad de las redes neuronales están conectadas entre ellas. No todas las neuronas están completamente conectadas entre ellas, si son parcialmente conectadas. Por número de capas, como se puede ver, existen las monocapa y multicapa, ya sea que están entrelazadas entre sí y unificadas a una sola capa.
por tipo de conexiones, es decir, conexiones distintas en las redes neuronales que son desde la capa de entrada a una única capa de salida. Por grado de conexiones, algunas de las aplicaciones principales de las redes neuronales son el procesamiento de imágenes, es decir, generación de imágenes o videos creados a computadora, procesamientos de lenguajes, traducción de textos completos entre distintos idiomas del mundo, predicción de sucesos y simulaciones, es decir, producción de los valores de salida esperados en función de los datos de entrada, reconocimiento y clasificación, es decir, asociación de patrones y organización de conjuntos de datos en clase predefinida, incluso identificando características únicas sin datos previos. Algunos retos y limitaciones que tienen las redes neuronales son que pueden requerir una gran cantidad de datos de entrenamiento y una capacidad de procesamiento. Es muy complejo entender cómo es que se están tomando las decisiones y cómo se están generando los resultados. Los avances actuales más recientes en las redes neuronales son, por decir, los agentes por refuerzo, que estos han desarrollado nuevas técnicas de aprendizaje por refuerzo que permiten a los agentes de inteligencia artificial aprender. Consiste en un sistema de aprendizaje empírico con instrucciones autónomas cuyo camino es indicado según sus aciertos y errores. Aquí, como se puede ver, está el ambiente que viene siendo algún juego, es decir, en este caso el juego conocido como gato, el agente que viene siendo el usuario, y algunas de las acciones o estados dependientes que puede llegar a ser estos tipos de agentes. Las redes neuronales convolucionales, que estas vienen siendo, que han demostrado ser muy efectivas en el procesamiento de imágenes y se están utilizando cada vez más en aplicaciones de visión por computadora, como el reconocimiento facial y clasificación de imágenes. El aprendizaje profundo, que este viene siendo el entrenamiento en grandes cantidades de datos, es lo que configura las redes neuronales y el resultado es un modelo de aprendizaje profundo. Y bueno, para concluir, las redes neuronales son un subconjunto de Machine Learning y están en el eje de los algoritmos de Deep Learning. Su nombre y estructura son inspiradas en el cerebro humano, imitadas en forma de que las redes neuronales biológicas se transmiten entre sí. Las redes neuronales nos permiten obtener un modelo no explícito que relaciona un conjunto de variables de salida con un conjunto de variables de entrada. Así, estos modelos permiten predecir cuál es el valor de salida dado unos valores de entrada. Y por último, algunas de las referencias que utilizamos.